Estamos presentando Contexto Internacional, Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Hola y buenas tardes, toda nuestra audiencia aquí en el trópico de Cochabamba y en todo Bolivia, acompañándonos en este programa de la tarde, Contexto Internacional. Y bueno, estamos muy afortunados, tenemos aquí un compañero, un periodista que está en Inglaterra, Pablo Navarrete, que nos acompaña desde la cuarentena en Londres. ¿Me escuchas ok, Pablo? Hola. Hello. ¿Se escucha, Pablo? Hola. Ya, creo que tenemos algunas dificultades, tal vez. Vamos a intentar reconectar con nuestro compañero Pablo Navarrete. Hola Pablo, bienvenido a la radio Causachuncoca. ¿Me escuchas ok? Te escucho perfecto. Bien. Ya, Muchas perfecto. gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vos nos acompañas desde la cuarentena en Londres. Y bueno, el Reino Unido obviamente es un país de mucha riqueza, con un sistema de salud público, pero ahora se encuentra en una situación increíblemente difícil con el coronavirus. No han logrado contener lo que es el COVID-19. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito a la audiencia aquí en Bolivia en qué situación está Inglaterra ahorita? Ya. Bueno, mira, les cuento que aquí en el Reino Unido desde el 2010 hay un gobierno de derecha. Bueno, inicialmente fue un pacto entre la derecha y el centro, pero desde 2015 ha sido solamente de derecha y cada vez más a la derecha. Y con la victoria de Boris Johnson, quien fue alcalde de Londres en un momento, ahora es el primer ministro desde diciembre permanentemente, y ahora es un gobierno de ultraderecha, diría yo. Y bueno, el coronavirus ha sido un desastre para la población británica. Ya van más de 14.576, creo que son las últimas cifras. Solo en las últimas 24 horas han muerto 847 personas, y estas cifras solamente se refieren a muertes en los hospitales. Quiere decir que el Reino Unido es el país, creo que número 5 en el mundo con las más altas muertes de coronavirus. Y como tú lo dices, en un país que tiene un servicio nacional de salud gratis y que ha sido, se habla como uno de los mejores del mundo, pero la verdad es que bajo este gobierno ha implementado programas de austeridad que ha afectado mucho el servicio de la salud, y ahora en una pandemia como esta estamos viendo que el costo de esa austeridad la está pagando los británicos con sus vidas, porque hay doctores que no tienen, muchos profesionales de la salud que no tienen el equipo necesario para protegerse. Ya van más de 50 profesionales de la salud que han muerto por el virus. Entonces, un escenario sumamente grave. Y bueno, eso para empezar. Gracias. ¿Y qué han sido las medidas tomadas en Inglaterra y qué han sido tal vez los errores en manejar esta crisis del coronavirus? O sea, cuando llegó el coronavirus a Europa, el gobierno de Boris Johnson, este gobierno de la derecha, ha tomado medidas adecuadas inicialmente. No, para nada. Al comienzo se obtuvo básicamente de aprobar controles estrictos como en otros países, como otros líderes mismos de Europa. Se habló también de una como inmunidad, una estrategia de tratar de obtener una inmunidad colectiva, y eso más o menos hasta, yo diría, como el mediados de marzo, 17 de marzo, cambió la estrategia, ya que salió un informe que
que decía que podría morir 250.000 de personas, podrían morir si seguían la estrategia que seguía el gobierno. Pero mismo hoy día, ya con el cambio de la estrategia que ha sido un poco más estricto, igual el gobierno ha sido mucho menos estricto que en otros países. Se ha dicho que, bueno, aunque están ayudando a ciertas personas con los sueldos, la gente que son self-employed, como se dice, que pues, se trabajan para sí mismos, no ha sido muy claro cuál ha sido la ayuda, y la gente sigue usando los metros y cosas y transporte público. Entonces, lo más grave realmente ha sido la falta, bueno, el Boris Johnson mismo parece que ha tenido el virus en un momento clave donde el Boris Johnson tiene fama ya por desaparecer en los momentos claves. Esta vez parece ser por razones médicas, pero siempre cuando hay una crisis, él suele desaparecer. Entonces, bueno, se ha criticado mucho el gobierno. El tema importante y que hay que destacar es que mismo que le ha llegado crítica en grupos sociales, en los medios masivos no ha habido mucha crítica de la estrategia del gobierno, a tal punto que ya se está hablando mucho que los medios como la BBC y todo tipo de diarios están haciéndole propaganda al gobierno de Boris Johnson para que no le llegue la ira del pueblo británico. Y eso se ve en las encuestas, que se esperaría que un gobierno que no está proveniendo para que la gente se haga pruebas, que no haga, que hace que los profesionales de salud no tengan equipo necesario, tenga mucha crítica y que en las encuestas sufra, pero el gobierno de Boris Johnson parece que está hasta subiendo en las encuestas. Y eso también tiene que ver con lo que está pasando en el Partido Laborista, que ha sido bastante complicado, que es otro tema también, pero tiene relación a esto. Sí, bueno, en este programa hemos hablado mucho días pasados, la manera en que Estados Unidos está queriendo culpar a China por su falta de organización interna frente al coronavirus. Entonces, en Inglaterra está armando algo parecido, tal vez. Por supuesto, lo que hay que entender es que el Reino Unido es básicamente un tipo de estado satélite de Estados Unidos. Entonces, lo que haga Estados Unidos, el Reino Unido básicamente hace lo mismo o algo muy parecido, y en muy pocas ocasiones muestra algún tipo de crítica o algo a la postura de Estados Unidos. Eso obviamente eso es lo que hace en Latinoamérica. Apoya el golpe que pasó en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales, apoya el intento de golpe en Venezuela. Entonces sí, también ha habido pronunciamientos del gobierno británico que tratan de demonizar o culpar a China. No han llegado a tal punto como Trump de llamarlo el virus chino, pero básicamente de una forma más elegante quizás, pero de tratar de poner la culpa en China, pero también el gobierno británico lo que está haciendo muy hábilmente, hay que decirlo, es culpar al mismo pueblo británico por la alta tasa de muertes, diciendo que la gente no está haciendo lo que el gobierno dice respecto a la cuarentena, y en eso el rol de los medios es clave, porque no hace ningún tipo de reportaje crítico a las políticas del gobierno. Sí, muy, muy lamentable esa situación. Y bueno, como dijiste antes, que este gobierno de la derecha, aunque está manejando este tema del coronavirus de una manera muy desorganizada, siguen subiendo en las encuestas. Me refiero también a lo que está pasando en Brasil, donde el presidente Bolsonaro no está tomando en serio esta pandemia, pero igual está subiendo en las encuestas. Entonces, ¿qué crees será el futuro político inmediato en los próximos años en Inglaterra? O sea, ¿este gobierno de la derecha va a seguir reforzándose, o el Partido Laborista de la izquierda crees que tiene la capacidad para enfrentar la popularidad de este gobierno?
Bueno, una pregunta difícil. Estaba leyendo un artículo un comentario, perdón, de Martin Wolf, que es el comentarista principal del Financial Times, que es un diario del comercio, digamos, un diario internacional importante, británico y internacional en la lengua inglesa. Y habla de la profundidad de lo que va a ser esta crisis. Ya se ha visto un número muy alto de gente oficialmente desempleados, las pequeñas empresas se están quebrando. Va a haber una situación sumamente grave, peor, dice este comentarista, dice Martin Wolf, que lo que fue quizás los 1930. Entonces, ciertamente va a haber una turbulencia masiva en la sociedad. ¿Cómo el gobierno de Boris Johnson puede responder a eso? Va a ser muy interesante. Un gobierno que no hasta ahora nunca ha reprimido altamente a la población británica dentro del país, pero yo creo que va a tener que tomar medidas bastante drásticas para poder prevenir el tipo de turbulencia que podría venir. Ahora, ha habido medidas lo que muchos llamarían de izquierda, en términos de cómo enfrentar la crisis, en términos de garantizar sueldos un cierto nivel de sueldo a ciertos trabajadores. Y yo creo que eso va a ser interesante, cómo se reestructura la economía británica enfrentando esta crisis que va a venir y que va a ser muy grande. Ahora, el Partido Laborista acaba de cambiar de liderazgo del socialista Jeremy Corbyn, que fue el líder desde finales de 2016 y que casi ganó las elecciones del 2017 por muy poco, y esta semana salió información que todo el mundo, ya mucha gente sabía, el nivel de sabotaje que se le hizo dentro de los sectores de centro y derecha de su propio partido para prevenir que ganara esa elección de 2017. Y al final fueron los enemigos de Corbyn y los enemigos de la izquierda básicamente impusieron y ganaron y sacaron a Jeremy Corbyn en unas elecciones que obviamente tuvo todo el tema Brexit, que complicó mucho. Entonces ahora el Partido Laborista se está reestructurando, va a girar a la derecha, ya está girando a la derecha, y eso hace que y hasta ahora el nuevo líder Keir Starmer no ha podido o no ha ofrecido un nivel de oposición crítica a lo que está pasando. Entonces, lo que tiene el Boris Johnson es que no tiene por el momento órganos grandes que lo están criticando, ni los medios ni el Partido Laborista. Entonces, hasta que esto cambie, va a ser difícil que le llegue un costo político por lo que está pasando en este momento. Sí, y bueno, como dijiste, el Jeremy Corbyn ha sido el líder del partido más grande de la izquierda, de la oposición en Inglaterra, y ha sido también un amigo del Evo Morales, ha estado en Bolivia, así apoyando el proceso de cambio aquí, y casi ha salido como el primer ministro de Reino Unido. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito, porfa, para la gente acá, quién era Jeremy Corbyn? O sea, ¿qué representaba? ¿De qué tradiciones políticas salía? Bueno, Jeremy Corbyn es un diputado del Partido Laborista de muchos años. Es un diputado que realmente nadie esperó que ganara, perdón, dije 2016, desde el 2015, desde septiembre de 2015, que fue el líder, y realmente nadie imaginó que alguien como Jeremy Corbyn, que mismo dentro de su propio partido era una figura de margen, en la época de Blair era lo más opuesto que uno podría tener a Tony Blair, era de una ala chica, pequeña, de izquierda del partido, pero lo que capturó en ese momento de 2015 fue un sentimiento masivo para cambio que había dentro del Partido Laborista, y gente joven, grupos de inmigrantes, latinos, gente de las comunidades afrocaribeñas, y llegó y ganó una victoria contundente para ganar para el 2015. Pero desde ese momento se desató realmente lo que se puede describir solamente como una guerra. Yo he vivido en Venezuela,
vi lo que le pasó al gobierno de Hugo Chávez y realmente nunca he visto algo en mi vida en el Reino Unido como ocurrió contra Jeremy Corbyn. Los medios se le lanzaron, su propio partido se le lanzó y lo que se llama el establishment británico se le lanzó a un nivel muy, muy feroz para prevenir que llegara al poder, porque precisamente por las posturas de política exterior, como apoyar a Evo Morales, como apoyar al pueblo palestino, esto significaba, yo creo, para las élites británicas un cambio muy peligroso, dado que, como he dicho antes, el Reino Unido tradicionalmente es un estado satélite de los Estados Unidos. Entonces, esa amenaza de tener una política independiente era algo que tenía que ser, abatido y al final pudieron, con mucho esfuerzo, prevenir que llegara al poder. Muchas gracias, Pablo. Y para terminar, siempre me gusta preguntar a los entrevistados algo que la gente de acá siempre me pide, es ¿cómo se ve Bolivia de afuera? O sea, allá en Inglaterra existe tal vez un sentido de solidaridad con lo que es los movimientos sociales, movimientos campesinos que siguen luchando contra el golpe de Estado aquí en Bolivia. Bueno, yo creo que alguien como Jeremy Corbyn abrió los ojos a mucha gente de lo que está pasando en países como Bolivia, que siempre han sido demonizados bajo los gobiernos de izquierda, bajo Evo Morales, siempre fueron demonizados por los grandes medios aquí, como dictadura. Y yo creo que alguien como Jeremy Corbyn y otros medios ha podido hacer que la gente entienda mejor los procesos de avance social, de progreso en países como Bolivia. Hay que estudiarlos, hay que aprender para ver cómo se podrían repetir en países como Reino Unido. Y la derecha en Bolivia es amiga de la derecha en el Reino Unido y es amiga de la derecha en Estados Unidos. Entonces, yo creo que estos procesos son procesos que nos tocan a todos en una forma parecida, aunque ustedes llegaron a un nivel más avanzado del progreso social. Yo creo que en el Reino Unido hay mucha gente que está en solidaridad con lo que está viviendo el pueblo de Bolivia hoy día, y hay gente como Jeremy Corbyn y mucha otra gente que seguirá tratando de mostrar y cambiar la realidad para que vuelva la democracia a Bolivia. Muchísimas gracias, Pablo, por esa muestra de cariño al pueblo boliviano y también para informarnos sobre lo que está, los días difíciles que están pasando allá en Inglaterra bajo este gobierno de la derecha. Y bueno, muchas gracias. Hemos estado acompañados por Pablo Navarrete, que es periodista, que nos habla desde la cuarentena en Inglaterra. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes.